Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla este miércoles, Mireia Bonilla. Les voy a acompañar en esta audiencia general del Papa León XIV, que hoy, como vemos en las imágenes, transmitimos desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En este 5 de agosto, hoy es miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario y día en el que celebramos a San Osvaldo. Fue un rey cristiano de Northumbria, la actual Inglaterra, que promovió la evangelización de su reino y murió como mártir en batalla. Ahí vemos en imágenes al Papa León XIV, que está entrando a la Basílica de San Pedro y está saludando a algunos de los fieles que también le están dando algunos regalos, incluso está bendiciendo algunos objetos de los fieles. Bien, pues tras la pausa estival del mes de julio, en la que quedaron suspendidas, como bien sabemos, las audiencias generales y toda la agenda del Papa León XIV, hoy retoma su ciclo de catequesis dedicado al Concilio Vaticano II y a la relectura de sus principales documentos. Antes de la pausa de verano, en la audiencia general, la última que hizo el 24 de junio, el Santo Padre centró su reflexión en la Constitución Sacrosanctum Concilium, profundizando en el misterio eucarístico. En aquella catequesis recordó que la liturgia no se agota en la celebración, sino que impulsa a los cristianos a vivir el Evangelio en la vida cotidiana, haciendo de la Eucaristía la fuente que transforma la existencia y fortalece la misión de la Iglesia. Con esta nueva audiencia, la de hoy, León XIV reanuda la serie de catequesis que inició a principios de año para redescubrir la riqueza del Concilio Vaticano II a través de los documentos fundamentales. En esta ocasión continúa la reflexión hoy sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, en este caso la quinta catequesis sobre esta Constitución, hoy titulada La oración de la Iglesia. Les recuerdo que para acompañar este recorrido, ¿no?, de este ciclo nuevo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, en nuestro portal www.vaticannews.va está disponible la serie audiovisual A la luz del Concilio Vaticano II. Es una colección de breves cápsulas en vídeo que sintetizan muy bien la idea central de cada catequesis del Papa. En apenas un minuto y medio, cada episodio ofrece las claves esenciales de las reflexiones de León XIV, facilitando una comprensión ágil y accesible a este significativo ciclo de catequesis. Así que les invitamos a que visiten www.vaticannews.va y allí van a encontrar en la página principal de nuestro sitio web A la luz del Concilio Vaticano II. Ingresan en ese artículo y ahí podrán acceder a todas las cápsulas de vídeo con estas mini reflexiones. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV, que transmitimos desde la Basílica de San Pedro en el Vaticano en este 5 de agosto, miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Mientras el Papa continúa saludando a los fieles presentes en la Basílica, aprovechamos estos minutos para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y por televisión. Hoy están conectadas con nosotros ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, EWTN, Radio y Televisión, Cetelmón Televisión en España, Pax Televisión en Perú, Radio Vicentina en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica de Cuenca en Ecuador, Radio María en Venezuela y Radio María en El Salvador. Desde Estados Unidos están conectados con nosotros Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño en Colombia. Ahí vemos en imágenes que el Papa está a punto de dar inicio a esta audiencia general, la primera tras la pausa estiva que ha realizado en todo el mes de julio.
Y como hemos dicho anteriormente, hoy continúa reflexionando sobre la Constitución que dejó en julio, que es la Sacrosanctum Concilium, el capítulo quinto en concreto. Bien. El Santo Padre inicia ahora la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Y con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del pasaje de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 19. Eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos y también por mí, a fin de que encuentre palabras adecuadas para anunciar resueltamente el misterio del Evangelio. Este mismo pasaje bíblico será leído en 8 diferentes idiomas, que son los que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora, la lectura en lengua francesa. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée, quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Parole du Seigneur. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en francés y ahora lo estamos escuchando en inglés. También aprovechamos estos minutos mientras escuchamos la proclamación en inglés para saludar a quienes nos siguen a través de nuestra portal, de nuestra página web, también de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Y precisamente desde ahí, desde Facebook Live, está conectados con nosotros el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, así que les saludamos también a ellos. Ha sido proclamado el pasaje bíblico en inglés y ahora escuchamos a la monitora en alemán. Les recuerdo que en la audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas, como estamos viendo, el francés, el inglés, ahora el alemán, precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de fieles. Y son 8 los idiomas que se utilizan en la audiencia general precisamente con este motivo. Hoy la audiencia general la estamos transmitiendo desde la Basílica de San Pedro. Es un hecho insólito, normalmente se suele hacer en la Plaza de San Pedro, pero está haciendo muchísimo calor actualmente en Roma, así que es bastante difícil poder desarrollarla allí por las altas temperaturas. También se suele hacer en el Aula Pablo VI, pero hoy se está desarrollando aquí en la Basílica, que se está bastante fresco. Siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación de la carta a los Efesios en español y ahora es el turno del chino. Como siempre, les recuerdo que el idioma chino fue el último que se añadió a las traducciones de las audiencias generales del Papa en diciembre de 2024.
以上是天主的圣训。 Bien, ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Recordamos que la catequesis del Papa León XIV de hoy es sobre el Concilio Vaticano II. Está continuando este ciclo de catequesis que inició a principio de año, sobre la relectura de los principales textos del Concilio Vaticano II. En concreto, hoy reflexionará sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que habla de la liturgia de las horas u oficio divino como la oración pública de toda la Iglesia, llamada a santificar el ritmo de cada jornada. Ahora el pasaje bíblico es proclamado en árabe. Vemos en las imágenes pues, que la Basílica de San Pedro está repleta de fieles y de peregrinos que han venido de todas las partes del mundo. Muchos grupos han venido de otras ciudades de Italia, pero también otros han venido desde muy lejos, desde otros países. También en las primeras filas, como siempre vemos a los recién casados, que es una cosa muy normal que vemos los recién casados en las primeras filas, porque luego reciben la bendición de su santidad para su matrimonio. Ahora finalmente la lectura va a ser proclamada en lengua polaca. Wśród wszelakiej modlitwy i błagania, przy każdej sposobności módlcie się w duchu. Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnice Ewangelii. Oto Słowo Boże. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en los 8 idiomas diferentes, ahora nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En esta catequesis retomamos la reflexión sobre la Constitución conciliar, sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium. Hoy nos detenemos en la dimensión eclesial de la oración litúrgica. Como sugiere el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que nos enseña a rezar. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu habita en la Iglesia, inspirando cada una de sus actividades y, en particular, la oración. La vida de la primera comunidad nacida en Jerusalén después de la Pascua de Jesús es una vida en el Espíritu entregado por el Señor resucitado. Desde entonces, dice el concilio, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual. Leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hacen de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica. En nuestro tiempo, en los contextos dominados por una mentalidad centrada en la eficiencia y en el consumismo, la oración puede parecer algo inútil e irrisorio. En un mundo donde la ciencia y la técnica pretenden dar todas las respuestas, rezar puede parecer una forma de evasión. Además, incluso en muchas familias cristianas ya no se transmite la oración, mientras que numerosas personas corren el riesgo de confundirla con una técnica más de naturaleza psicológica y orientada al bienestar personal. La oración, en cambio, en cuanto a dimensión fundamental de nuestra humanidad, merece volver a ser descubierta en su verdad. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
e ciò rallegrava profondamente La Constitución Sacrosanctum Concilium tomó en serio esta exigencia y esto alegraba profundamente al Papa San Pablo VI, que promulgando este primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II afirmó: Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. En la Constitución, de hecho, el término la oración designa toda la liturgia. Esta perspectiva es decisiva porque orientó la reforma litúrgica dándole como eje importante la participación activa de los fieles. La liturgia se presenta ante todo como el lugar del encuentro, de la iniciativa de Dios que se hace cercano a la humanidad en su Hijo. El Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, al que podemos responder por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, gracias a la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pública quotidiana. Por eso San Pablo VI deseaba ardientemente que la liturgia de las horas, es decir, la oración pública cotidiana de la Iglesia, inseparable de la Eucaristía, impregnara profundamente, reavivara, guiara y expresara toda la oración cristiana y alimentara eficazmente la vida espiritual del pueblo de Dios. Nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone que Para que tal deseo se haga realidad, la liturgia de las horas debe acogerse y vivirse cada vez más en la vida ordinaria de los bautizados y de las comunidades. A tantas personas que quieren aprender a rezar, en particular a los catecúmenos, les puede ofrecer el camino en la escuela de oración cristiana. Cada semana y cada día, la Eucaristía y la liturgia de las horas son el aliento de la vida de la Iglesia que hace circular al Espíritu Santo a través de su cuerpo. En esta ocasión, en esta oración, Cristo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Así, día a día, estamos asociados cada vez más al misterio pascual y conformados a él. Afirma San Agustín: cuando hablamos a Dios en la oración, no debemos separar de Él al Hijo. Y cuando reza el cuerpo del Hijo, que no separe de sí mismo su cabeza, que sea por lo tanto el mismo único Salvador de su cuerpo, que el Señor nuestro Jesús resucitado, Hijo de Dios, el que reza por nosotros, que reza en nosotros y que es rezado por nosotros. Reza por nosotros como sacerdote nuestro. Reza en nosotros como cabeza nuestra. Le rezamos nosotros como nuestro Dios. Reconocemos entonces en Él nuestra voz y su voz en nosotros. Legata alla Eucaristía, di cui prolunga la luce, la liturgia vinculada a la Eucaristía, cuya luz prolonga la liturgia de las horas, santifica el tiempo de nuestra vida cotidiana. Por la mañana empezamos el día con alegría y gratitud. A mediodía pedimos la fuerza de la fidelidad en medio de la fatiga. Por la tarde, una vez terminado el trabajo, las vísperas acompañan el momento del atardecer. Por la noche nos dormimos encomendando a la paz de Dios. Cada hora es un acto de esperanza. Durante nuestra peregrinación terrenal, velamos con toda la Iglesia esperando el regreso glorioso del Señor. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés.
donde cada uno de los monitores o de las monitoras explicará que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous attardons sur la dimension ecclésiale de la prière liturgique. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne à prier. Depuis la Pentecôte, l'Église n'a jamais manqué de se réunir en assemblée pour célébrer le mystère pascal. À notre époque, la prière peut sembler inutile. Prier peut apparaître comme une forme d'évasion ou une technique parmi d'autres de nature psychologique et visant le bien-être personnel. La Constitution Sacrosanctum Concilium a pris au sérieux l'exigence de redécouvrir la prière dans sa vérité. La liturgie se présente El Papa ha continuado hoy su ciclo de catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Se ha detenido la dimensión eclesial de la oración litúrgica. Ha recordado que es el Espíritu Santo quien enseña a la Iglesia a orar desde Pentecostés y quien anima toda su vida. Por eso ha explicado que la liturgia no es una iniciativa humana, sino la respuesta del pueblo de Dios a la acción de Cristo, que sigue reuniendo a su Iglesia para celebrar el misterio pascual y dar gracias al Padre. Chaque heure est un acte d'espérance. Dans notre pèlerinage terrestre, nous veillons en attendant avec toute l'Église le retour glorieux du Seigneur. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Hermanos y hermanas, los invito a aprovechar este periodo de verano y quizá de vacaciones para muchos de ustedes para cultivar su vida interior, dedicando un poco más de tiempo al Señor en la oración. Todas nuestras actividades le pertenecen, incluso el tiempo libre y el descanso, y pueden ser santificadas por su presencia, que nos conduce al encuentro fraterno con los demás. Dios los bendiga. Y ahora la monitora, que a propósito es una de nuestras compañeras de Vatican News, de la sección francés, está traduciendo el saludo del Papa a los fieles y peregrinos presentes en la Basílica de San Pedro de lengua francesa. En passant un peu plus de temps avec le Seigneur dans la prière, toutes nos activités lui appartiennent, y compris les loisirs et le repos, et peuvent être sanctifiées par sa présence, qui nous porte à la rencontre fraternelle avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Y ahora escuchamos al Papa León XIV, que va a hacer el resumen de la catequesis en su lengua madre, en inglés. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors Primero escuchamos a la monitora, que va a decir pues lo mismo que ha dicho la monitora en francés, ¿no? Está explicando que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también todos los objetos religiosos que cada uno lleve consigo. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre la constitución del Concilio Vaticano II,
acerca de la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium, hoy dirigimos nuestra atención a la dimensión eclesial de la oración litúrgica de la Iglesia. Lejos de apartarnos del mundo y de sus necesidades, toda oración, especialmente la liturgia en su conjunto, constituye una dimensión esencial de nuestra humanidad. En la oración nos unimos a Jesús para ofrecer alabanza y acción de gracias a Dios Padre por la fuerza del Espíritu Santo. De manera particular, San Pablo VI expresó el deseo de que la liturgia de las horas, la oración pública diaria de la Iglesia, fuera realizada por todos los miembros del cuerpo de Cristo. De este modo, permitimos que el Espíritu Santo anime cada uno de nuestros pensamientos y acciones, inspirándonos a vivir más profundamente el misterio pascual. Hermanos y hermanas, que encontremos alimento espiritual necesario para nuestra peregrinación terrena, uniéndonos a toda la Iglesia en su oración litúrgica, mientras esperamos la bienvenida de nuestro Señor Jesucristo. Extiendo una cordial bienvenida a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, especialmente a los procedentes de Inglaterra, Malta y Estados Unidos de América. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos. Ahora escuchamos a la monitora de lengua alemana que va a hacer el resumen de la catequesis que ha pronunciado el Papa hace unos minutos en italiano. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Esta mañana, León XIV ha advertido de que en una sociedad marcada por la eficiencia, el consumismo y la búsqueda constante de resultados, la oración, pues ha dicho que corre el riesgo de padecer algo, de que nos parezca algo inútil o de reducirse a una simple técnica de bienestar personal. De hecho, literalmente ha dicho: en muchas familias cristianas ya no se transmite la oración, mientras que numerosas personas corren el riesgo de confundirla con una técnica más de natura psicológica y orientada al bienestar personal. La oración, ha dicho el Papa, en cambio, en cuanto a dimensión fundamental de nuestra humanidad, merece volver a ser descubierta en su verdad. También ha recordado las palabras de Pablo VI, que situaba a Dios en el primer lugar y definía la liturgia como la primera fuente de la vida espiritual. So lobt die Kirche in ihrem täglichen öffentlichen Gebet, dem Stundengebet, das untrennbar mit der heiligen Eucharistie verbunden ist, den Herrn ohne Unterlass und tritt bei ihm für das Heil der ganzen Welt ein. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, oggi nella memoria della dedicazione della Basilica. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, pidamos a la Virgen, a la Santísima Virgen, que nos ayude a ser fieles en la oración para que Dios ocupe siempre el primer lugar en nuestras vidas. Ahora la monitora está traduciendo el saludo que ha hecho el Papa en italiano a los fieles en lengua alemana. Wollen wir die heilige Jungfrau bitten, dass sie uns helfe, im Gebet treu zu sein, damit Gott stets den ersten Platz in unserem Leben einnehme. Y seguimos con la catequesis. Ahora el resumen en nuestro idioma, en español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle filialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, centrándonos en la dimensión eclesial de la oración litúrgica. La oración, como dimensión fundamental de nuestra humanidad, necesita ser redescubierta desde la verdad. En este sentido, el Papa San Pablo VI afirmó: Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual. El pontífice de feliz memoria deseaba que la liturgia de las horas, que es inseparable de la Eucaristía, penetrara y orientara profundamente toda la oración cristiana, alimentando así la vida espiritual de todo el pueblo de Dios. A este respecto, podemos afirmar que la Eucaristía y la liturgia de las horas son el aliento de la vida de la Iglesia, que hace circular al Espíritu Santo por todo su cuerpo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a valorar la Eucaristía y la liturgia de las horas como grandes tesoros milenarios de la Iglesia, y que a través de nuestro amor a ellas podamos día a día ir santificando nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, de España, de Estados Unidos y los que se encuentran por otras partes del mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua china. En su catequesis, el Papa hoy también ha explicado que la liturgia es mucho más que un conjunto de ritos. Ha señalado que es el lugar donde Dios toma la iniciativa y sale al encuentro de la humanidad en Jesucristo. Desde esa perspectiva, ha recordado también el Papa León XIV que toda la liturgia es la oración de la Iglesia y ha subrayado la importancia de que los fieles participen activamente en ella, respondiendo a la acción de Dios con la oración y también con la alabanza. 玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姊妹们，我们继续关于梵蒂冈第2届大公会议文献《礼仪宪章》的要理讲授。今天我们集中关注在 教会中礼仪祈祷所蕴含的教会层面，每一个祈祷构成了我们人性中的核心层面，尤其是在整个礼仪中的祈祷，它绝非能够规避世界及其需要。在祈祷中，我们与耶稣结合，借着圣神 向天主圣父献上赞颂和感恩。尤其值得一提的是，教宗圣保禄六世曾希望日课及教会每日的公共祈祷，能由基督奥体的所有成员诵念，以这种方式，让圣神充满我们的每个思想 和
和每个行动，同时启迪我们对逾越奥迹有更深切的体悟。弟兄姊妹们，当我们在教会的礼仪祈祷中与整个教会相结合时，我们可以在尘世的朝圣旅程中汲取各自所需的灵性滋养，期待着吾主耶稣基督的来临。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, sostengan sus acciones cotidianas con la oración, alimento indispensable para el alma. Los bendigo de todo corazón. Ahora la monitora en lengua china va a traducir el saludo que les ha dirigido el Papa León XIV a los fieles chinos. Y después, en breves momentos, será el turno del portugués, donde el monitor hará el resumen de la catequesis del Papa que ha pronunciado en italiano, ahora en portugués. En este caso también es uno de nuestros compañeros de la redacción de Portugal, de portugués para Portugal y para Brasil, de aquí de Radio Vaticana y Vatican News. Son muchos los compañeros de nuestro dicasterio que participan para participar en las audiencias generales del Papa León XIV como monitores. De modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e os demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Retomamos o ciclo de catequeses sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, refletindo sobre a dimensão eclesial da oração litúrgica. Desde o seu início, a Igreja é movida pelo Espírito Santo a dar graças a Deus em Cristo Jesus. Nos dias atuais, a oração pode parecer para alguns algo de irrisório ou inútil, ou então uma mera técnica psicológica para atingir um estado de bem-estar pessoal. Na Sacrosanctum Concilium, o termo oração designa toda a ação litúrgica da Igreja, lugar de encontro do homem com Deus. Neste sentido, São Paulo VI desejava que a liturgia das horas, oração pública e cotidiana da Igreja, alimentasse eficazmente a vida espiritual de todo o povo de Deus. Ao longo das diversas horas do dia, ela santifica o tempo da nossa vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto a tutti i fedeli di lingua portoghese. Un cordial saludo a todos los fieles de lengua portuguesa, en particular al grupo de Scouts de Setúbal y a los peregrinos venidos de Río Grande do Sul. Avivemos en nuestras familias y en nuestras comunidades parroquiales la oración litúrgica que nos une como pueblo de Dios en camino. Los bendigo de todo corazón. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação. Ahora el monitor portugués está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Peregrinos vindos do Rio Grande do Sul. Reavivemos nas nossas famílias e nas nossas comunidades paroquiais a oração litúrgica que nos une como povo de Deus a caminho. Abençoo-vos de coração. Ahora es el turno de la monitora de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis pronunciada en italiano. الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي. El Santo Padre también ha recordado en su catequesis de hoy
el deseo de San Pablo VI de que la liturgia de las horas llegue a formar parte de la vida cotidiana de todos los bautizados. Ha explicado que esta oración pública de la Iglesia, inseparable de la Eucaristía, no está reservada únicamente a sacerdotes o a religiosos, sino que puede convertirse en una verdadera escuela de oración para las familias, para las parroquias y para quienes se preparan para recibir el bautismo también. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في صلاة الكنيسة وقال: الروح القدس هو الذي يعلم الكنيسة أن تصلي ويقودها منذ العنصرة. اليوم في ظل هيمنة النزعة الاستهلاكية والعقلية النفعية تراجعت مكانة الصلاة وصارت تفهم أحياناً على أنها مجرد وسيلة للراحة النفسية. ولهذا شدد القديس البابا بولس السادس على أن الصلاة هي واجبنا الأول، وأن الليتورجية هي الينبوع الأساسي لحياتنا الروحية. وبين الدستور المجمعي أهمية صلاة الساعات، لأنها صلاة الكنيسة اليومية المرتبطة بالإفخارستية، والتي تغذي الحياة الروحية وتعلم المؤمنين أن يصلوا. وهي تقدس الزمن أيضاً، فتقدس مختلف أوقات اليوم وترافق المؤمن منذ الصباح حتى الليل، وتغذي فيه روح الشكر والأمانة والرجاء، وهو ينتظر مع الكنيسة مجيء الرب يسوع في المجد. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a pregare in ogni momento e in ogni situazione. Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a orar en todo momento y en toda circunstancia porque Cristo nos escucha. Y cuando nuestra oración está en sintonía con su corazón, obtiene milagros. Que el Señor nos bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora la monitora en lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa. Y vamos llegando al final de esta audiencia general del Papa León XIV, que se está celebrando dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que, como he explicado antes, normalmente en este tiempo se suele hacer en la Plaza de San Pedro, pero debido a las altísimas temperaturas que estamos viviendo este agosto en Roma, se ha tomado la decisión de hacerlo dentro en el interior de la Basílica de San Pedro, que se está muchísimo más fresco que fuera. Ahora estamos escuchando a la monitora de lengua polaca, como vemos en imágenes, que está haciendo la síntesis de la catequesis de hoy, del Papa, pronunciada en este miércoles 5 de agosto, centrada en la carta a los Efesios. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Por último, la última idea, digamos, de esta catequesis, esta reflexión del Papa, ha sido que León XIV ha destacado que la liturgia de las horas prolonga la gracia de la Eucaristía y ayuda a santificar el tiempo de cada jornada. Ha explicado el Papa hoy cómo la oración acompaña al cristiano desde la mañana hasta la noche, sosteniendo el trabajo, el descanso y la vida cotidiana. Y así, ha concluido, toda la Iglesia permanece unida en oración mientras espera con esperanza la venida definitiva del Señor. Wyraża całą modlitwę chrześcijańską oraz skutecznie karmi życie duchowe ludu Bożego.
uświęcając czas i poszczególne pory dnia, może stać się dla wiernych drogą i szkołą modlitwy chrześcijańskiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. In questi giorni, da numerose diocesi, Saludo cordialmente a los polacos. En estos días, desde numerosas diócesis de Polonia, peregrinos a pie se dirigen a Jasna Gora, sostenidos espiritualmente por los fieles de las parroquias. Que este testimonio, el esfuerzo del camino, la oración en común y el encuentro con María fortalezcan la fe y la esperanza de las familias y de las comunidades. Junto con ustedes, rezo por la paz en el mundo y por vuestras vocaciones sacerdotales y religiosas. Los bendigo a todos. Ahora la monitora va a traducir el saludo del Papa a los fieles polacos. Este saludo que acabamos de escuchar. Z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Y estamos llegando al final de esta audiencia general del Papa. Después de que la monitora polaca traduzca el saludo del Papa a los fieles de su país, vamos a escuchar los saludos a los fieles de lengua italiana, que son los últimos saludos que va a hacer el Papa. Ahí hemos escuchado un viva el Papa. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia, recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Animo a cada uno a perseverar en la fidelidad a sus propios deberes, confiando siempre en la ayuda del Señor. Mi pensamiento se dirige por último a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Haya dirigido el Papa la mirada hacia todos los recién casados. Exhorta a todos a permanecer firmes en la esperanza, abandonándose en las manos de Jesús, que con su sacrificio de amor irrevocable nos ha salvado. A todos les imparto mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre León XIV. En este final de esta audiencia general, en la que hemos escuchado su catequesis, hoy ha reflexionado sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium. Seguimos escuchando diferentes Viva el Papa y hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el Papa León XIV ha continuado su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Se ha detenido en la Constitución Sacrosanctum Concilium, es el texto dedicado a la Sagrada Liturgia que fue promulgado por el Papa Pablo VI en el 1963. Es considerada la puerta de entrada de la renovación conciliar. Es una constitución que subraya que la liturgia es la fuente principal de la vida de la Iglesia y que la Eucaristía ocupa un lugar central como sacramento de unidad y participación en el misterio pascual de Cristo. En esta ocasión, el Santo Padre hoy ha reflexionado sobre la oración de la Iglesia, profundizando en la dimensión orante de la liturgia y en el llamado a que la oración acompañe y sostenga la vida cotidiana de los fieles. Mientras el Papa está saludando a algunos de los presentes en esta audiencia general, nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los que integramos la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News, y nuestro agradecimiento, como siempre, a todos ustedes por haber estado con nosotros. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.